En un taller de costura de barrio, el ambiente estaba lleno de tensión. Las máquinas se detenían una y otra vez, los uniformes no avanzaban, y el cliente había puesto un plazo imposible, todo debía estar listo ese mismo día. La jefa, joven y orgullosa, corría de un lado a otro buscando soluciones. Los técnicos revisaban, los trabajadores se desesperaban, pero nadie encontraba la falla. Cada minuto que pasaba era un golpe de presión, un recordatorio de que el fracaso estaba a la vuelta de la esquina. En medio de ese caos, había alguien que todos ignoraban, don Ernesto, el velador del taller. Un anciano de manos gastadas y mirada tranquila, que siempre estaba ahí, barriendo o cuidando la puerta. Para muchos, solo era un viejo conserje. Pero él, en silencio, observaba cada detalle y sabía exactamente qué estaba pasando. Lo que nadie imaginaba era que aquel hombre, subestimado por su edad y su oficio, estaba a punto de demostrar que la experiencia vale más que cualquier diploma. Y que a veces, lo que 100 expertos no logran, un anciano lo resuelve en segundos. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y con tu apoyo podemos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan el valor de la experiencia, la fuerza de la comunidad y las lecciones que deja la vida. Cada suscripción, cada comentario y cada like nos ayuda a mantener viva esta voz que tantas veces ha sido ignorada. En el taller, el ambiente era cada vez más pesado. Las costureras miraban la máquina principal como si fuera un enemigo. El cliente había puesto un plazo imposible, y la jefa, Elena, caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido. «No puede ser», otra vez se detuvo. Gritó golpeando la mesa. Los técnicos revisaban cables, cambiaban piezas, pero nada funcionaba. El reloj avanzaba y la presión crecía. Las trabajadoras murmuraban entre ellas: «Si no entregamos hoy, no nos pagan. ¿Y qué vamos a hacer? La máquina no arranca». En medio de ese caos, don Ernesto seguía barriendo el pasillo. Un anciano de cabello blanco, manos gastadas y mirada tranquila. Nadie lo tomaba en serio. Para todos, solo era el velador. Pero él observaba cada detalle, escuchaba cada ruido, y en silencio ya había entendido cuál era el problema. Se acercó despacio a la máquina. «Señorita Elena, disculpe, pero creo que sé qué tiene». La jefa lo miró con desdén. «¿Usted, un velador? No toque nada. No voy a dejar que un anciano arruine más este trabajo». Las costureras se quedaron calladas. Algunas bajaron la mirada, otras sintieron pena. Una de ellas, doña Marta, se atrevió a hablar: «Jefa, déjelo. Él sabe de estas máquinas, yo lo he visto observarlas». Elena respondió con dureza: «Aquí mando yo. Y aquí los técnicos son los que arreglan, no los conserjes». Don Ernesto no se ofendió. Sonrió con calma y dijo: «No soy técnico, pero llevo 40 años escuchando estas máquinas. Sé cuando respiran bien y cuando se ahogan». Elena bufó y se alejó. Pero las trabajadoras empezaron a murmurar: «Tal vez el viejo tenga razón. Yo también siento que el pedal está raro. ¿Y si lo dejamos intentar?». Elena escuchó los murmullos y se sintió desafiada. «Basta. Aquí nadie toca nada sin mi permiso, sigan trabajando». El silencio volvió, pero la tensión se quedó en el aire. Don Ernesto regresó a su escoba, pero sus ojos seguían fijos en la máquina. Sabía que el tiempo corría, y que pronto todos descubrirían que la experiencia pesa más que cualquier diploma. Las costureras lo miraban de reojo. Algunas pensaban en sus hijos, en el dinero que necesitaban para la comida de la semana. Elena, orgullosa, se negaba a aceptar ayuda. Y don Ernesto, paciente, esperaba el momento en que la verdad saliera a la luz. El reloj seguía avanzando y el ambiente en el taller se volvía insoportable. Las costureras miraban a la jefa con miedo, sabiendo que si no entregaban los uniformes, no habría pago. De pronto, sonó el teléfono. Elena contestó con voz nerviosa. «Bueno». Era el cliente. «Señorita, paso en 30 minutos por el pedido. Si no está listo, me voy con la competencia». Elena se quedó helada. 30 minutos. El tiempo que tenían se había reducido a nada. Las trabajadoras se miraron entre sí, algunas empezaron a llorar. «¿Cómo vamos a terminar en media hora? Es imposible». Elena golpeó la mesa con desesperación. «No puede ser, no puede ser». Los técnicos se acercaron, pero no tenían respuestas. Uno de ellos murmuró:
ya revisamos todo, no encontramos la falla. En ese momento, don Ernesto se acercó otra vez. Con voz tranquila, dijo, el problema no está en la tela ni en la aguja. Es el pedal. Está mal calibrado. Si lo ajustan, la máquina va a correr. Elena lo miró con rabia. Ya le dije que no toque nada. Usted es velador, no mecánico. Don Ernesto no se alteró. No necesito ser mecánico. Estas máquinas me han acompañado toda la vida. Yo sé cuándo respiran bien y cuándo se ahogan. Las costureras empezaron a murmurar. Doña Marta, la más veterana, se adelantó, jefa, escúchelo. Él tiene razón. Yo también siento que el pedal no responde. Otra mujer agregó, si no lo dejamos intentar, vamos a perderlo todo. Elena se llevó las manos a la cabeza. El orgullo la consumía, pero la presión del cliente era más fuerte. Basta. Aquí mando yo. Nadie toca nada sin mi permiso. Don Ernesto bajó la mirada, pero no se retiró. Se quedó ahí, firme, como si supiera que tarde o temprano lo iban a necesitar. Las trabajadoras lo miraban con esperanza. Elena, atrapada entre su orgullo y el miedo a fracasar, no podía decidir. El teléfono volvió a sonar. El cliente insistía, recuerde, en 30 minutos estoy ahí. Si no está listo, no hay trato. Elena colgó con las manos temblando. El silencio se apoderó del taller. Y en ese silencio, la voz de don Ernesto resonó como un susurro, la experiencia no se compra en ninguna universidad. Se gana con los años. Déjeme ayudarla. Pero la jefa, todavía cegada por su orgullo, respondió con dureza, prefiero perder mi trabajo antes de darle oportunidad a un conserje. Las costureras se miraron entre sí, con lágrimas en los ojos. Sabían que la respuesta estaba frente a ellas, pero la jefa no quería escuchar. El tiempo corría, y el destino del taller pendía de un hilo. El taller estaba al borde del colapso. Las costureras cosían a mano lo que podían, pero la máquina principal seguía detenida. Elena, la jefa, caminaba de un lado a otro con el rostro desencajado. De pronto, se escuchó la voz del cliente en la entrada, buenas tardes. Vengo por el pedido. El silencio fue inmediato. Las mujeres se miraron entre sí, sabiendo que no había nada listo. Elena intentó ganar tiempo, señor, los contratos aún no están impresos, ¿podría esperar unos minutos? El cliente frunció el ceño. No vine a ver papeles. Vine a ver el trabajo. Si no está listo, me voy. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Se apoyó en la mesa, con lágrimas en los ojos. No puedo más. En ese momento, don Ernesto dio un paso al frente. Su voz era firme, sin titubeos, déjeme intentarlo. No le prometo milagros, pero sí sé lo que hago. Elena lo miró con rabia y miedo. Ya le dije que no. Usted no es parte del equipo. Pero doña Marta se adelantó y le tomó la mano. Jefa, escúchelo. No tenemos otra opción. Si falla, ya estamos perdidas de todos modos. Elena cerró los ojos, respiró hondo y finalmente cedió. Está bien, hágalo. Pero si arruina la máquina, será su culpa. Don Ernesto se acercó con calma. No necesitó herramientas sofisticadas. Con un destornillador viejo ajustó el pedal, limpió la válvula y apretó un tornillo que estaba flojo. El ruido metálico cambió de inmediato. La máquina volvió a moverse, primero despacio, luego con fuerza. El sonido llenó el taller como un alivio. Las costureras aplaudieron, algunas lloraron de emoción. El cliente abrió los ojos sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Quién arregló esto? Elena, avergonzada, bajó la mirada. Don Ernesto solo dijo, no fue nada complicado. A veces lo sencillo es lo que todos pasan por alto. El cliente sonrió. Entonces sí voy a tener mi pedido. Excelente. Elena se quedó en silencio, sabiendo que había sido el anciano quien salvó el día. Las trabajadoras lo rodearon, agradecidas. Y en ese instante, don Ernesto no era un velador, era el hombre que había rescatado el taller. El ruido de la máquina volvió a llenar el taller. Las costureras trabajaban con rapidez, cosiendo pieza tras pieza, mientras los uniformes se apilaban sobre la mesa. El cliente observaba sorprendido. El cliente miró al anciano, que seguía de pie en silencio, con las manos aún manchadas de grasa. Señor,
lo felicito. Usted tiene un talento que no se aprende en ninguna escuela. Don Ernesto bajó la mirada y respondió con humildad, no es talento, señor. Es experiencia. Los años enseñan lo que los libros no dicen. Las costureras aplaudieron, algunas con lágrimas en los ojos. Elena sintió un nudo en la garganta. Se acercó a don Ernesto y, por primera vez, bajó la voz, perdón por subestimarlo. Hoy aprendí que la experiencia vale más que cualquier diploma. Don Ernesto la miró con serenidad. No se preocupe. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender a escuchar. El cliente, satisfecho, firmó el contrato y aseguró el pago. Las mujeres respiraron aliviadas, el trabajo estaba asegurado, y con él, el sustento de sus familias. Elena, avergonzada pero agradecida, reunió a todas y dijo, hoy este taller no lo salvó una máquina ni un título. Lo salvó un hombre que nunca dejó de creer en lo que sabía. Don Ernesto sonrió, sin buscar protagonismo. Para él, no se trataba de reconocimiento, sino de demostrar que la edad no es un límite, sino un legado. Y en ese momento, todos entendieron que aquel anciano no era un simple velador, era el verdadero maestro del taller. El cliente se marchó satisfecho, las máquinas seguían funcionando y el taller respiraba tranquilidad. Las mujeres se abrazaban, algunas con lágrimas de alivio, sabiendo que el pago llegaría y con él la comida de sus hijos. Don Ernesto se quedó en un rincón, observando en silencio. No buscaba aplausos ni protagonismo. Para él, lo importante era que el trabajo saliera adelante y que las familias pudieran estar tranquilas. Doña Marta se acercó y le dijo, usted no solo arregló una máquina, nos devolvió la esperanza. El anciano sonrió con humildad. La esperanza nunca se pierde, solo se esconde cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. Elena, la jefa, ya no habló de diplomas ni de títulos. Las trabajadoras comentaban entre ellas, qué ironía, el hombre que todos ignoraban fue quien nos salvó. Eso nos enseña que nunca debemos subestimar a nadie, mucho menos a quienes ya vivieron más que nosotros. Don Ernesto levantó la mirada y dijo despacio, como si hablara para todas, la edad no es un límite, es un regalo. Cada arruga guarda una historia, cada cana guarda una lección. Si aprendemos a escuchar, siempre encontraremos respuestas. El taller quedó en silencio, no por miedo ni tensión, sino por respeto. Ese día no solo se entregaron uniformes, también se entregó una enseñanza que ninguna universidad podía dar, el valor de los adultos mayores, que con su experiencia pueden cambiar el rumbo de cualquier historia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Hoy recordamos que la experiencia de nuestros mayores no es un peso, sino un tesoro que puede salvarnos en los momentos más difíciles. Si este relato te tocó, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y con tu apoyo seguimos recopilando y compartiendo historias que nos recuerdan la fuerza de la vida y de nuestra comunidad de relatos dolorosos. Dale like, comenta y comparte tu opinión, porque cada voz cuenta y cada historia nos une. Nos vemos en el próximo relato.